Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Trimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre el siempre radiante e inmaculado Srimad Bhagavata. En el día de ayer habíamos leído unos textos donde los Pándavas, encabezados por Yudhishthira, le están comenzando a hacer preguntas e incluso a decir o a dar ciertos elogios en relación a la persona de su tío Vidura. Entonces el último texto de ayer es donde Yudhishthira le dice: mi señor, o sea, se está refiriendo a su tío, mi señor, devotos como tu buena persona son en verdad lugares sagrados personificados. Como tú llevas a la personalidad de Dios en el corazón, conviertes todos los sitios en lugares de peregrinaje. Y hablábamos sobre este tipo de comprensión, como en verdad, primero, el lugar de peregrinaje perfecto es el propio Señor. Pero como el Señor no está directamente en este mundo, entonces el lugar de peregrinaje que le sigue, o el lugar de peregrinaje que fielmente le representa, es el devoto puro del Señor. Entonces la presencia del devoto puro del Señor, el servicio al devoto puro del Señor, el acompañar al devoto puro del Señor, el escuchar lo que sea relacionado al devoto puro del Señor, es la actividad más provechosa que podemos hacer, más provechosa que todas las cuestiones védicas, más provechosa que todo lo referente a todas las ceremonias, rituales, tipos de comportamientos, reglamentaciones, lo que sea, más provechoso que todo eso junto, más provechoso que todo eso, está en el hecho de uno poder tener la dicha de acercarse, de servir, de escuchar, de hacer alguna pregunta al devoto puro del Señor, porque el devoto puro del Señor es la puerta directa, es el camino directo hacia el propio Señor. Claro, previo a eso está la gran tarea de uno alistarse para poder comprender e identificar adecuadamente al devoto puro del Señor. Es una tarea que no es simple, es difícil porque nuestra mente está llena de concepciones parásitas que lo que van a hacer es enturbiar nuestra capacidad de percibir la presencia de el devoto puro. Y lo peor de todo es que pensamos que esas concepciones son adecuadas, son correctas, son muy elevadas, son muy esto, son muy aquello, ¿verdad? Por eso esa tarea de discernir sobre el devoto puro del Señor es bien compleja, y por eso, teniendo en cuenta eso, hay que constantemente estar en proceso de purificación de la mente y el corazón, en este caso glorificando los santos nombres del Señor, y también hay que estar en constante apelación, en oración al Señor, así como a aquellos devotos puros que están establecidos, que en algún momento se establecieron como grandes acharyas o grandes representantes del Señor, y en los cuales nosotros por algún motivo hayamos depositado, por decirlo así, cierta simpatía, sea cierto sentimiento de afecto, cierta identificación. Debido quizás a nuestra personalidad o lo que sea, siempre nos identificamos más con un tipo de figura, un tipo de personalidades que con otros tipos de personalidad. Y entonces uno tiene que bajarse por completo
de todas las tonterías ilusorias en las cuales uno se ha encumbrado sobre sí mismo, sobre sus logros, sobre sus conocimientos, sobre lo que ha hecho, que si yo pertenecía a esto, que si pertenezco a aquello, que si yo fui no sé qué y no sé cuánto. Todo eso estorba en el logro de una relación verdaderamente sana con Dios. Hay que ir al Señor cada vez con el menor vestuario posible, hasta que llegue el momento en que estemos completamente desnudos frente a Él. O sea, cuando ya no quede nada que supuestamente nos identifique, nos diferencie. Cuando ya no tengamos nada de lo que se llama ego falso y sus diferentes denominaciones, entonces en ese estado, en la pura experiencia o pura comprensión, como chispas espirituales del Señor, en ese estado es solamente que se puede comenzar a tener verdadera comprensión del Señor, y se puede también comenzar a poseer la verdadera oportunidad de transitar hacia Él de forma real, de forma veraz, de forma completamente directa. Entonces ahí está, sin la dicha de tropezarnos en nuestro camino con un devoto puro del Señor o con más de un devoto puro del Señor, no hay la más mínima posibilidad de que podamos caminar de manera cierta hacia el Señor. Vamos a caminar hacia reflejos ilusorios de lo que creemos que es el Señor. Vamos a confundir diferentes tipos de emociones muy retocadas por la imaginación y por los rasgos de nuestra personalidad, y las vamos a confundir con el sentimiento de amor por Dios, pero no son amor por Dios ni tienen nada que ver con el amor por Dios. Si quitamos la figura del devoto puro, si quitamos la figura del representante genuino del Señor, del representante auténtico de Dios, si la quitamos, entonces no hay posibilidad alguna de encontrar salida en esta indetenible rueda de nacimientos y muerte. No hay posibilidad alguna de encontrar verdadero descanso jubiloso en este tan agotador océano de constantes oleajes y donde habitan peces muy peligrosos, o sea, un océano de existencia material en el que siempre estamos en constante perturbación, en constantes temores, peligros o deseos que simplemente no son más que futuros sufrimientos disfrazados también de supuesto brillo. Entonces ahí está Yudhishthira diciéndole a su tío que personas como él, o sea, como su tío, son la personificación de los lugares sagrados. En verdad, ellos son la esencia de cualquier lugar sagrado. Ellos son lo sagrado en persona. Y le está diciendo también que personas así, personalidades así, devotos así, son capaces de convertir cualquier sitio en un lugar de peregrinaje, en un lugar digno de peregrinación. Entonces comenzamos con el texto número 11, donde dice: tío mío, debes haber visitado la ciudad de Dwaraka. En ese sagrado lugar están nuestros amigos y bienquerientes, los descendientes de Yadu, que siempre están absortos en el servicio al Señor Sri Krishna. Tal vez los hayas visto o hayas escuchado hablar de ellos. ¿Están todos viviendo felices en sus moradas?, le pregunta Yudhishthira a Vidura. O sea, Yudhishthira le pregunta, ¿no?, ¿cuánto tiempo llevas fuera? ¿Cómo te alimentaste? ¿Por qué lugares fuiste? ¿O tú eres una gran personalidad? ¿Tu simple presencia ya es un lugar sagrado? Y entonces le dice, va directo al punto fundamental que Yudhishthira y los Pandavas quieren saber. Los Pandavas quieren saber sobre Krishna. Quieren saber sobre el incomparable objeto de su amor, su mejor amigo, su mejor maestro, su mejor compañero, su mejor familiar, su mejor todo, y además de eso, el propio Señor Supremo en persona. Entonces le dicen, debes haber visitado
la ciudad de Dwaraka. Por favor, cuéntanos si la visitaste o si al menos escuchaste hablar sobre ella, sobre sus habitantes. Cuéntanos sobre la dinastía de los Yadus, cómo se encuentran, cómo están, si están felices en sus moradas. Cuéntanos. O sea, lo que está diciendo Yudhishthira literalmente es lo siguiente. Queremos escuchar sobre el Señor Supremo, sus actividades y asociados. Si traducimos eso a lenguaje sánscrito, todo eso se resume en una sola cuestión. Queremos escuchar Srimad Bhagavatam. Queremos escuchar maravillosas historias sobre Bhagavan, sobre el Señor Supremo. O sea, le están pidiendo noticias sobre Dios. El Srimad Bhagavatam, así como todos los textos autorizados que tratan de manera directa y autorizada y fidedigna sobre el Señor Supremo, en su concepción personal y por tanto sobre cualidades, actividades que realiza con sus partes integrales, conscientes, etcétera, etcétera. Eso es Srimad Bhagavatam. Entonces el devoto siempre está ansioso por escuchar ese tipo de cuestiones. Ya no le interesan las cuestiones de rebuscamiento filosófico, de hecho ni aunque hablen de manera indirecta al Señor. Él quiere escuchar las cuestiones directas porque ya él le ha encontrado el gusto, el sabor que habita escondido en la comprensión de Dios como una persona. Ya a él no le interesa el Brahman, no le interesa la concepción de verdad absoluta, no le interesan las categorías filosóficas, no le interesan las discusiones donde a ver quién convence a quién. No, eso lo deja para su etapa anterior. Ya él pasó por eso, pero se dio cuenta que eso es una cuestión árida. Y entonces, porque cuando él comenzó a descubrir y a aceptar al Señor como una personalidad, como la persona divina, la persona original, y por tanto como persona está lleno de cualidad, entonces empezó a deleitarse, a fijarse, a prestar atención, a meditar en algunas de esas cualidades, comenzando por supuesto por el nombre del Señor, que es lo primero que nos llega del Señor como objeto meditable, o sea, algo en lo cual se puede fijar la atención. El sonido del nombre o de los nombres del Señor. Entonces el devoto a partir de ahí solamente quiere algo. Quiere tener noticias de su Señor. Ya que no está presente directamente ante Él, al menos quiere tener noticias, pero quiere tener noticias de un mensajero confiable, de alguien que debido a la transparencia de su corazón le pueda describir de manera vívida, veraz y perfecta y sobre todo de manera amorosa las cuestiones relacionadas, alguna cuestión. Al devoto puro no le interesa cuáles son las cuestiones, él le interesa que la cuestión sea referente al objeto de su amor. Eso se llama en sánscrito Krishna Katha. La palabra Katha significa, hace referencia a ciertas narraciones o conversaciones que se establecen entre varias personas, y la palabra Krishna por supuesto hace referencia a Krishna. Entonces Krishna Katha se refiere a todas las narraciones o todas las conversaciones que tienen como centro al Señor Supremo, o sea que están relacionados al Señor Krishna. Y aquí está Yudhishthira. Por favor, Srimad Bhagavatam, nárranos un fragmento de Srimad Bhagavatam, nárranos algo sobre Krishna. ¿Lo viste? ¿Qué noticias tuviste? ¿De qué te enteraste? Cualquier cosa nos va a ser de alivio. Yo siempre hago el cuento, mi abuela materna tenía a su hijo más pequeño en la guerra de Angola, cuando la liberación de Angola. Muchos cubanos estaban allá y muchos perdieron su vida también allá. Y ella siempre estaba aquí ansiosa. Esos 2 años que él estuvo allá estaba muy ansiosa, de siempre a la expectativa de recibir alguna noticia. Venía algún soldado que pertenecía a este mismo pueblo y ella quería verlo y preguntarle
tú conociste a mi hijo, tú estabas con mi hijo, si estabas en él, estabas en el mismo pelotón, ¿cómo está? ¿Lo han dañado? ¿Le han dado algún tiro? ¿Cómo está vivo? ¿Está muerto? Ahí, ¿y cuándo vienen ustedes? ¿Y cuándo te vas? Dile que yo le mando un abrazo. Eso es lo que hace quien ama. Todos ustedes deben saberlo porque todos ustedes tienen un corazón grande y de seguro durante su vida han amado y siguen amando mucho con la mayor sinceridad posible. Y entonces deben saber que eso es lo que sucede en el corazón. El corazón del que ama se vuelve ansioso por recibir noticias del objeto de su amor. Cuando está cerca del que ama, se vuelve ansioso por hacerle feliz. Y cuando está lejos, entonces sufre la lejanía y se vuelve ansioso por recibir noticias del objeto de su amor. Esa es una cualidad también de aquel que verdaderamente está avanzando en el camino real de acercamiento progresivo al Señor. La señal no es que sabe cada vez más sobre la Escritura, que sabe cada vez más filosofía, que sabe cada vez más sobre religión. La señal es que desea cada vez más escuchar noticias sobre el Señor. A él no le interesa si la noticia viene de una cultura o de otra, de un texto o de otro. Eso sí, le interesa que la noticia sea auténtica. Él tiene que sentir o estar seguro que esa noticia está aprobada por grandes personalidades santas que han dado su crédito, que han dicho, hemos revisado esto y esto es auténtico. Esto es escrito fue narrado o escrito con potencia espiritual directa del Señor. Si no, no le interesa al devoto porque no les interesa las falsas noticias sobre Dios. Así como en este mundo material está la famosa fake news o falsas noticias, no soy bueno en pronunciación inglesa, así y se alerta tanto sobre ella y vemos como la gente se arrebata siguiendo falsas noticias en estos canales sociales, Facebook, Twitter, Telegram, cosas así. Así también existen las falsas noticias sobre el reino espiritual. De hecho, existen más falsas noticias sobre el reino espiritual que sobre el mundo material. Porque sobre el mundo material al menos las personas tienen una experiencia objetiva directa sobre ello y pueden comprobarlo si es verdad o no. Así que las falsas noticias existen, pero tienen un límite más estrecho. Pero el mundo espiritual, al cual para acceder hay que estar completamente purificado en cuanto al amor por Dios, imagínense ustedes, eso entonces hace más probable que mucha gente que ni siquiera están cerca de esa experiencia, por una necesidad egoica interna, se pongan a hablar sobre las cuestiones de Dios. Así que por supuesto todo lo que van a hacer es inventar falsas noticias e incluso no van a tener el criterio básico suficiente ni para determinar si una lectura que están teniendo es genuina o no es genuina, si está llena o no está llena de real potencia y presencia del Espíritu de amor por Dios. Por tanto, ellos simplemente van a deducir, esta lectura me gusta o es muy enredada, por tanto, si es enredada tiene que ver con Dios y no, ¿entiendes? Falsas noticias. Pero ellos no, ellos están recibiendo a alguien que primero es veraz, transparente, limpio, ama al Señor a plenitud y es completamente confiable en cuanto al Señor y que siempre está deseando tener conversaciones de Dios. Entonces ellos están aprovechando esa dicha, esa gran dicha. Miren, tener la dicha de escuchar o que se nos dé la oportunidad de intercambiar o conversar sobre temáticas veraces y sanas y autorizadas relacionadas al Señor Supremo, donde la conversación se dé en una atmósfera de completo amor, transparencia y entrega al propio Dios. Esa es la mayor dicha que se pueda tener en esta tierra, porque cada vez que se tiene esa dicha, se está abriendo una puerta hacia el Señor. Se está abriendo una puerta y cada vez que se abre esa puerta podemos dar un paso más en el estrechamiento, afianzamiento y fortalecimiento de nuestra relación contigo, mi Señor. Entonces ahí están los Pándavas. A veces nos encontramos en diferentes charlas supuestamente espirituales y hablamos de tantas cosas y nos perdemos en tantas boberías filosóficas
Y pasan las horas y las horas y ni siquiera un momento dimos un suspiro de amor por Dios. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que está avanzando en amor por Dios, cómo es posible que alguien que está enamorándose supuestamente cada vez más de Dios, no extraña a Dios, no suspire por Dios, no anhela a Dios, no se deprima de vez en cuando por su ausencia, no siente el deseo de poder de alguna forma escuchar hablar de Él? ¿Cómo es posible que eso suceda? Simplemente no es posible. Si eso sucede, entonces realmente no hay ni la más mínima pizca de sentimiento amoroso por el Señor. Ese detalle es importante, ténganlo en cuenta. No se dejen impresionar por ningún malabarismo externo, porque fulano hace esto, porque inventa esto, porque crea esto, porque saca esto de donde no hay, porque lee mi mente, porque controla no sé quién, porque no sé cuánto, porque que es el futuro, que si sana, No, todas esas cosas son muy bonitas, muy admirables, pero desde el punto de vista espiritual de la relación amorosa con el Señor son insustanciales y no tienen validez, no alcanzan para servir como evidencia sobre las cuestiones del Señor, no alcanzan. Por tanto, nada de eso es contable, nada de eso es sustancial para determinar cuando alguien de verdad es un devoto o no es un devoto del Señor. Ni siquiera que hable sobre Dios, ni siquiera que cante sobre Dios, porque usted puede cantar cosas que se aprendió, la tiene en la memoria, las canta, usted canta bien, le pone sentimiento y wow, qué bien queda. No, el canto del devoto del Señor brota de manera espontánea del propio alma del devoto, no brota ni siquiera de la memoria, brota del alma del devoto. Y cuando es escuchado por otro devoto, por una persona que tiene cierta inclinación hacia Dios, aunque no entienda el lenguaje, esa persona va a experimentar un deseo de ella también cantar y alabar a Dios. Aunque ella no sepa que la otra persona está cantando, glorificando al Señor, ella, al escuchar esa vibración, la vibración va a estar cargada con el genuino ímpetu de amor por Dios que está saliendo del otro corazón. Ella no lo entiende, ella no sabe qué es eso, pero su alma sí lo reconoce y su alma se va a estimular a hacer lo mismo, a glorificar al Señor. Lo único que lo va a hacer a su manera, a su forma, a su idioma, según su cultura, según le hayan instruido, pero esta es una prueba inequívoca. O sea, yo tengo que sentir mi alma, ya una vez libre de muchas confusiones, tiene que sentir el genuino impulso, el genuino oleaje de inclinación hacia Dios frente a esa persona o al escuchar a esa persona. Si no lo siento, claro, ahí hay una cuestión. Yo puedo no sentirlo por insensibilidad, puedo estar tan cubierto de las cuestiones materiales de la vida, de sus preocupaciones, de mis deseos, de mis apegos, que por supuesto eso me insensibiliza para responder frente a la vibración espiritual del alma del otro. Entonces, en ese caso, puedes estar frente a un gran devoto, escuchándole o cruzándote con él y ni enterarte que es un gran devoto, porque no vas a sentir nada. ¿Por qué? Porque estás enfermo, porque tus sentidos están nublados, porque estás embotado. Y la otra cuestión es que puedes estar en un camino correcto de purificación y de crecimiento, creciente sentimiento de amor por Dios, pero la persona supuestamente que es devoto, no serlo. Entonces frente a esa persona tú no sentir nada. Entonces puede ser que te cuestiones ¿por qué no estoy sintiendo? ¿Por qué no me aviva? ¿Por qué no está despertando mi interés en mí? ¿Por qué si está hablando de Dios? Ay, qué mal estoy. No, a veces no es que estás tan mal, sino a veces es que ese elemento que supuestamente se está mostrando, al cual tú tienes reconocido como un gran devoto, un guía, un maestro, lo que sea, en verdad, desde el punto de vista fundamental, no lo es, sino que está completamente alejado de ello. Esta temática es una temática muy seria, necesita mucha reflexión, necesita mucha oración al Señor para que nos guíe en este sentido, porque en esta temática está puesta nuestra vida y nuestro futuro. En la temática de a quién escuchas, en quién pones tu vida, en qué manos, etcétera, etcétera, está puesto qué es lo que va a pasar contigo mañana. Es una temática muy seria, muy seria. Y entonces cuando un poco vayas adentrándote
en esta habilidad que es también una misericordia del Señor de reconocer a sus devotos, entonces aprovecha. Y cada vez que reconozcas a uno de verdad, aprovecha lo que ese devoto tiene para ofrecerte, porque siempre va a ser de gran provecho espiritual. Genuinamente y únicamente espiritual. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito y buen Señor, permite que vayamos liberándonos de todas esas referencias frías que utilizamos comúnmente para clasificar a alguien como devoto o no, o algo como sagrado o no, y permite que vayamos, Señor, abriéndonos a tu guía. Que tú desde el corazón nos ayudes a irnos limpiando de tal manera que podamos hacernos sensibles a la verdadera presencia del devoto, y que podamos por tanto también reconocer a los tan comunes no devotos con apariencia de devotos, Señor. Por favor, ayúdanos en este sentido, porque es un tema cada vez más complejo y es un tema también muy sensible y un tema muy peligroso. Peligroso porque si no lo dominamos nos vamos a perder en este mundo donde es tan fácil perderse, confundirse y seguir falsos guías. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine